les bendiga en esta tarde, hermanos. Les saludo con mucho cariño. Ya los extraño, no los había saludado yo por este medio, pero yo sé que están seguros en las manos de Dios. Yo sé que Dios está obrando, Él está en control de todas las cosas. Ya basta de más decir lo que nos está pasando, pero en cada propósito, cada día pasa algo con un propósito. Y yo sé que Dios está preparando su iglesia. La está santificando, la está purificando, porque dice que Él purifica al oro, que es perecedero, cuanto más las almas, que son eternas. Así es de que aún pasando todas estas cosas, hermanos, hay tristeza, sin duda. Ha habido enfermedades, hay tal vez contienda en los hogares, hay necesidad. Estamos conscientes de eso. Pero eso no es nuestro todo, hermanos. Eso no es nuestro enfoque, porque hay muchas cosas invisiblemente que están pasando. Y eso es lo que vale la pena, lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, que permanece para siempre. Dice, cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. No les quiero predicar, los quiero animar que continuemos nada más. Pensaba yo en lo que es un viaje. Cuando usted hace un viaje, usted se prepara, usted sigue instrucciones del clima, usted empaca lo que va a necesitar y se prepara lo más que pueda. Pero hay cosas que surgen imprevistas y ahí usted, de acuerdo a su experiencia, de acuerdo a lo que usted ya conoce, va a obrar, va a echar mano de obra de lo que sabe y va a continuar hasta llegar a su destino. Y esa es su gozo, esa es su esperanza de que va a llegar. Amén. Y yo pienso que en este caminar con el Señor Jesucristo es lo mismo. No importa qué pasemos. Hay momentos que vamos a ir despacio, tristes, cabizbajos posiblemente, pero no rendidos. ¿O quién se quedará en el camino, hermanos? Usted que ya ha saboreado al Señor Jesucristo, ya ha saboreado sus bendiciones, ¿retrocederá, regresará al mundo de dolor, de tinieblas, de ignorancia? Yo no creo. Usted es sabio, usted es inteligente y usted se agarrará de los cuernos del altar de Dios. Amén. Entonces vamos a levantar altar en nuestros hogares. Vamos a clamar la presencia de Espíritu Santo en esta tarde. Vamos a rogar que Él nos renueve, que Él renueve nuestro espíritu y nuestra alma, que Él nos dé libertad en su presencia. De angustias, de sinsabores, de dudas, Él nos hace libres. Y quiero que leamos su palabra, que es la que nos alimenta, que es la que nos limpia, que es la que nos fortalece, en la primera carta de Juan, capítulo 5. Versículo 13. Primer carta de Juan, capítulo 5, versículo 13. Y vamos a leer, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios
y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Y usted sabe cuáles son los ídolos. Toda imagen, toda persona, toda cosa, todo lo que toma prioridad en su vida antes que Dios, antes que el Creador y que adora mejor a las criaturas. Pero Dios nos libra de eso porque nos ha dado entendimiento. Así es de que con esta confianza de que por su gracia somos llamados, somos hijos, podemos acercarnos para rogarle su necesidad. ¿Cuál es su necesidad, hermana? Expóngasela a Dios. Él tiene todo el poder. Él sabe de qué tiene necesidad, pero también quiere escuchar si usted le confía esa necesidad. Nos unimos en su nombre glorioso. Padre Celestial, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro abogado, nuestro Redentor, nuestro Salvador, el Cordero fiel, el Cordero inmolado en esa cruenta cruz, donde derramó su sangre para lavarnos, para justificarnos y para sanarnos de toda enfermedad. Porque con el pecado vino, Señor, toda maldición y toda enfermedad. Pero ahora confesamos que tú eres nuestro sanador. Y no importa qué tipo de enfermedad estemos pasando, solo importa que te creamos a ti, que nos rindamos a ti y tú eres el que nos levanta de ese lecho de enfermedad. En el nombre de Jesucristo aclamamos juntos por todas las familias de la tierra, sobre todo aquellos que te han creído y que te han confiado. Aclamamos, Señor, que seas con todos los ministros que siguen testificando de tu poder, con todos los testigos, Señor amado, que siguen declarando que tú eres el Cristo. Rogamos, Padre, que traigas paz a los hogares, que nos ayudes a seguir firmes, adelante, a seguir testificando de tu gracia y de tu poder. Todo te lo rogamos en el nombre glorioso de Jesús y te esperamos con fervor y con devoción en nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús todos decimos amén. Unamos a adorar al Dios invisible, a adorar al Todopoderoso, hermanos. Unámonos con el grupo de alabanza y con diligencia escuchemos su palabra. Que Dios los bendiga, hermanos, y hasta muy pronto. Amén. Un día la casa de Dios, 1000 años lejos de él. Quiero un rincón en la casa de Dios, de todo el palacio de un rey. Todo el palacio de un rey. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor en la casa de Dios. Y arde mi alma, arde de amor por aquel que me dio la vida. Eso le anhela mi corazón, anhela de su compañía, anhela de su compañía.
brindaremos juntos amor. Haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, te alegraremos su corazón. Le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, en la casa de Dios. Ven conmigo a la casa de Dios. Celebraremos juntos su amor. Haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estamos aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, en la casa de Dios. Para que en mí tú pienses y que escuches mi clamor. Es verdad lo que tú hoy me dices, que me amas. Para que en mí tú pienses y que escuches mi clamor. Oh, es verdad lo que tú hoy me dices, que me amas. Yo para que en mí tú pienses y que escuches mi clamor. Oh, es verdad lo que tú hoy me dices, que me amas, me asombras. Eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo.
majestuoso, majestuoso, poderoso, tu amigo soy. Oh, majestuoso, majestuoso, poderoso, tu amigo. Oh, una vez más, majestuoso, oh, majestuoso, majestuoso, poderoso, tu amigo soy. Eres mi amigo fiel. Eres mi amigo fiel. Eres mi amigo fiel, tu amigo soy. Oh, eres mi amigo fiel. Eres mi amigo fiel. Eres mi amigo fiel, tu amigo soy. Tu amigo soy. Tu amigo soy. Tu amigo soy. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Gracias por estar visitándonos una vez más a esta su página fuentedeaguaviva.org. Han pasado ya varias semanas que hemos estado trayendo esta serie de estudios acerca del fin, y en esta noche quisiera compartir con ustedes más acerca de estas señales que se darán para el fin. Y es el Señor Jesucristo el que vino a decirnos exactamente qué cosas, qué señales, qué esperaríamos nosotros para ver y estar atentos a ese momento, a esas situaciones que se llevarían a cabo cuando nos acerquemos al fin. Por eso la he titulado la enseñanza de esta noche, Principio de Dolores. Y vamos a ver algunos de esos principios de dolores de los cuales habló el Señor Jesucristo, qué es lo que iba a pasar, qué es lo que iba a ocurrir concerniente a esas señales del fin. Y para eso quisiera que abriera sus Biblias en el libro de Mateo capítulo 24, versos 6 al verso 8. Mateo capítulo 24, del 6 al 8. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te amamos, te bendecimos, te glorificamos, Señor. Gracias te damos porque nos has dado el privilegio, Señor, de poder estar en este lugar para compartir de tu santa palabra. Gracias porque, Señor, tú nos has bendecido. Hemos sentido, Señor, tu mano poderosa que nos ha guiado, que ha estado con cada uno de nosotros. Te ruego, Señor, que en esta noche tú bendigas la vida de cada persona, especialmente aquellos que nos están viendo a través de estos medios, que tú los llenes con tu Santo Espíritu, que tú nos dirijas y que sobre todo, Señor, que abras nuestro entendimiento para poder entender y captar el mensaje que tú tienes para nosotros en esta noche. Gracias te damos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén. Como les he venido diciendo siempre, en este caminar profético es como ir en una carretera y al frente de nosotros hay tres grandes rótulos, y el primero que vemos es el rapto de la iglesia, y luego al final vemos la segunda venida de Cristo, y entre medio de los dos está lo que se llama la tribulación. Y muchos de nosotros nos preguntamos
¿Cuándo será eso? ¿Qué señales habrán para que estemos atentos a esperar esos acontecimientos? Y ese libro de Daniel, allá en el capítulo 12, en el verso 4, que nos habla que en los últimos tiempos la ciencia iba a aumentar. Y es a partir del año 1875 que hubo una grande revolución industrial y la ciencia empezó a aumentar como nunca en la historia. Y por eso es que está ese año ahí. Nuestro segundo rótulo lo vemos allá en el libro de Joel, en el capítulo 2, del verso 28 al 32, donde nos habla que vendrían grandes acontecimientos y uno de ellos sería el derramamiento del Espíritu Santo en los últimos tiempos. Y fue en el año 1906 que hubo un derramamiento cual nunca lo ha habido, y fue una explosión que el Evangelio se llegó por todos lados, y por eso aparece ese año 1906 en ese rótulo. Nuestro tercer rótulo es lo que acabamos de leer en el libro de Mateo, en el capítulo 24. Y usted se puede dar cuenta que al final de ese rótulo hay una fecha, 1910. Y no, yo no estoy diciendo que en 1910 iba a venir o vino el Señor Jesucristo, no. Es una fecha muy especial porque es a partir de ahí que comienzan otro tipo de situaciones que Cristo Jesús nos viene a advertir, y por eso hemos marcado esa línea en nuestra carretera profética, y de aquí nos va a llevar hacia el año 2020, el año donde estamos. Y aquí es donde tenemos que abrir los ojos, tenemos que abrir el entendimiento para poder ver qué realmente es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo. Y es Cristo Jesús el mismo que nos habla y nos dice, porque acuérdese que la semana pasada vimos que sus discípulos se le acercaron. Le hicieron claramente esa pregunta: dinos, ¿qué señales habrán de tu venida y del fin del siglo? Y el Señor empieza a explicarles paso a paso, y ahora llegamos al verso 6, donde el Señor continúa y les dice: oiréis de guerras, oiréis también de rumores de guerras. Una cosa son las guerras y otra cosa son los rumores de las guerras. Una guerra es cuando se está dando una batalla, una pelea entre dos partes, entre dos países o más. Pero un rumor de guerras es solamente eso. Es algo que están hablando, es algo que están diciendo, pero no se llega al hecho. Y es lo que hemos visto y hemos escuchado en los últimos tiempos, que hay muchos rumores, que ahora sí, que ahora no, que tal país sí, que tal país no. Y solamente hay rumores de guerras, pero en sí no hay guerras. Aunque han habido grandes guerras a través de la historia, pero en los últimos tiempos han habido guerras cual nunca lo han habido. Y por eso el Señor hace la advertencia y dice: mirad, que no os turbéis. Esa palabra turbar quiere decir perder la calma. Cuando una persona pierde su calma es porque ha perdido la paz. Y la única forma de ver esto es cuando hay situaciones contrarias, cuando hay situaciones difíciles, cuando hay guerra, es cuando el espíritu se turba, cuando el espíritu lo resiente y uno empieza a sentir esos dolores, esas situaciones difíciles, esas tristezas, esa muerte, esa sangre que está corriendo. Pero el Señor dice: mirad que no os turbéis. Y la razón es porque es necesario que todo esto acontezca. Entonces todo lo que hemos visto en estos últimos años y en el siglo pasado fue necesario que ocurriera. El Señor sabe por qué lo dijo. De Él es la tierra y la plenitud y todos los que en Él habitan. Y Él sabe y conoce por qué situación pasan las cosas, y por alguna razón Él lo está diciendo, que todo esto es necesario que acontezca. Pero lo que me llama más la atención es esta parte que el Señor mismo dice: pero aún no es el fin. Aunque miremos guerras,
aunque oiremos de esos rumores de guerras, ya sabemos que todo es necesario que pase, pero aún no es el fin. Y ahora entiende por qué tienen que pasar todas estas cosas, pero el Señor claramente dice, todavía no es el fin. Hay largo camino que recorrer todavía y tenemos que tener esa fuerza, esa voluntad para poder continuar hacia adelante. Así que cuando vimos en los rótulos, les di una fecha, 1910, y el siglo pasado fue un periodo de guerras, guerras grandes, guerras crueles, guerras que ya no fueron con arcos y flechas, fueron guerras muy fuertes, muy poderosas que causaron muchas muertes, hubieron grandes convulsiones y opresiones alrededor de todo el mundo. Y en 1910 sucede la Revolución Mexicana. Aquí corrió mucha sangre, hubieron muchos cambios, hubieron muchas transformaciones, sí, pero hubo mucha gente que murió, hubo mucha sangre que corrió, y esta revolución vino a transformar básicamente el país de México, pero tuvo que correr mucha sangre, tuvo que haber una guerra, tuvo que haber una revolución. Y después, inmediatamente en 1914 al 1918, vino la Primera Guerra Mundial. Y comenzó de una forma muy insignificante, pero poco a poco esta guerra empezó a escalar y varios países, especialmente países europeos, empezaron a meterse en esta guerra, y fue una guerra muy cruel donde murieron miles, millones de personas inocentes. Y quisiera hacer un paréntesis. Allá en 1929, aquí en los Estados Unidos, sucede lo que se conoce como la Grande Recesión. Hubo una depresión tan grande, el dinero se devaluó y apenas salían de esa recesión tan grande en 1929 y 30, 31. Y allá en el 1939 comienza la Segunda Guerra Mundial. Nunca han habido guerras como estas. En aquel tiempo, en toda la historia, desde que hay humanidad aquí en la tierra, han habido guerras, sí, y han sido guerras grandes y crueles, sí, pero nunca, no se han comparado ni se comparan con lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial. Fue una guerra tan cruel donde muchos países empezaron a involucrar, hubo mucha matanza, hubo mucha muerte, y las muertes que hubieron fueron muertes muy crueles, muy desastrosas, y es una lástima ver las imágenes de cómo en Europa, especialmente el gobierno de Alemania, el gobierno nazi, empezó a matar especialmente al pueblo judío. Y usted puede ver esas gráficas, esas imágenes de qué tan cruel fue esa guerra, y donde ponían a las personas a la orilla de las zanjas, de los hoyos que hacían, y les daban el tiro de gracia, y las personas simplemente caían en esos hoyos y se unían a las demás personas. En esta gráfica que podemos ver, usted puede ver las llagas, las heridas de gente que todavía estaban vivos, y los torturaron y no les dieron comida, e hicieron tantas barbaridades con esta pobre gente, y quedó una desolación tal en todos esos países europeos. Y no fue sino hasta que los Estados Unidos vino a parar esa Segunda Guerra Mundial, porque Francia había pedido ayuda porque lo habían invadido, y Estados Unidos se vio involucrado, se vio forzado a ayudar a Francia. Pero allá en el Pacífico, los japoneses vinieron a bombardear el puerto, un puerto importante de los Estados Unidos, donde murieron más de 4,000 personas, y Estados Unidos se levanta y viene a bombardear a Japón, allá en Hiroshima y Nagasaki, con las bombas nucleares, y solamente de esa forma
De esta manera vino a terminar cuando ellos soltaron esas bombas atómicas en esos lugares y hubo una grande destrucción, sí, pero se paró la guerra. Entonces estas guerras, se fija, nunca en la historia había habido tal cosa como la que se levantó entre los años 39 al 45. 5 años habían pasado y comienza otra guerra más, la guerra de Corea. En ese entonces el mundo había quedado desbalanceado y Rusia se había aliado con China y formaron ese bloque comunista. Entonces China y Rusia empezaron a invadir algunos países asiáticos y uno de ellos fue Corea, Camboya y Vietnam. Y los Estados Unidos tuvo que meterse para poder defender ese territorio. Y por eso es de que se dividieron las dos Coreas. Corea del Sur, que se alió con los Estados Unidos, y Corea del Norte quedó aislada. Y obviamente fueron un país comunista que se aliaron a el país de China. Pero fue una guerra que cobró también mucha sangre, muchos muertos. Fue una guerra más convencional que en otras ocasiones, pero aún así murieron miles de personas en esa guerra. Apenas se había terminado esa guerra y allá en la década de los 60 comienza la guerra de Vietnam. Y hay imágenes muy tristes, muy lamentables, donde mucha gente murió. La ironía de esta guerra es de que no hubieron ganadores y no hubieron perdedores entre los países en conflicto. Pero los únicos perdedores, hermanos, fueron aquellas personas inocentes que no tenían absolutamente nada que ver en estos conflictos y quedaron en medio de ese fuego y fueron víctimas simplemente de una grande injusticia. Y fue lamentable porque de igual manera murieron muchas personas, miles de personas, y esta guerra empezó a escalar y a hacerse de otra forma, de otra manera. En 1973 y 1974 ocurre lo que es la guerra de Egipto entre Israel. Lo que sucedió fue que Israel había ganado cierto territorio en la guerra del 67 y los egipcios habían quedado molestos, habían quedado dolidos y ellos quisieron volver otra vez a atacar a Israel en el sur y los sirios trataron de atacar a Israel desde el norte e Israel con un ejército muy pequeño, con muy pocas armas, viene a derrotar a los egipcios y a los asirios y de esta manera se ganó la guerra de Egipto. 20 años más adelante, entre el 91 y el 93, se da la guerra del Golfo Pérsico en Irak, donde Irak invadió a Kuwait y Kuwait pidió ayuda a los Estados Unidos y los Estados Unidos empezó a defender a Kuwait y los iraquíes comenzaron a incendiar pozos petroleros y de igual manera esta guerra fue una guerra que empezó a escalar y ya no fue como la Segunda Guerra Mundial, pero ahora están utilizando otro tipo de equipo, otro tipo de armamento, otro tipo de pelea, otro tipo de guerra, pero más sin embargo ha habido muerte, mucha gente murió, mucha gente fueron lastimados. Después viene la Segunda Guerra en Irak entre 1998 y en el año 2001. En esta guerra, en la primera guerra con Irak, Saddam Hussein había quedado vivo y él seguía todavía alardeando de su poder y poco a poco Estados Unidos se involucró otra vez en esta guerra y trataron de derrocarlo y no terminaron hasta que vinieron a quitarlo del poder y estas imágenes nos enseñan el derrocamiento de Saddam Hussein, cómo aquellas estatuas vinieron a caer y él
prácticamente salió del poder, se estableció una nueva democracia en el país de Irak, pero Irán y Afganistán empezaron a manipular las situaciones y nos vimos otra vez metidos en el año 2001 al año 2018, la guerra con Afganistán. La razón fue que los afganistanes se habían levantado en armas y habían albergado a algunas fuerzas rebeldes, y ellos provocaron que las Torres Gemelas de Nueva York vinieran a ser derribadas, y controlaron esos aviones, y esos aviones vinieron a chocar en contra de estas torres, y estas torres vinieron a caer, y por esa razón Estados Unidos se tiene que levantar. Investigó quién estaba detrás de todo esto y nos dimos cuenta que era Al Qaeda y toda esa fuerza afgana, y por eso nos vimos forzados a meternos a esa guerra con Afganistán, solo para darnos cuenta de que estos rebeldes de Afganistán estaban metidos cosechando amapola, produciendo cocaína, y la distribuían alrededor de todo el mundo. Entonces fue una guerra muy difícil, fue una guerra sin cuartel, porque prácticamente no se bombardearon ciudades, pero esta gente estaban escondidos en los desiertos de Afganistán y de Pakistán, pero fue una guerra sin cuartel. Osama Bin Laden era el que estaba atrás de toda esta situación. Y aquí lo que se tenía que hacer era borrar del mapa a este hombre para que no siguiera causando más daño, y por eso se tuvo que entrar a la guerra del año 2011 al año 2019, la guerra con Siria, para poder exterminar a toda esa corrupción que se había quedado y que se había levantado por Osama Bin Laden. Y fue una guerra también donde murió mucha gente inocentes, que tuvieron que morir, que tuvieron que ser sacrificados, y eso es precisamente lo que el Señor nos estaba advirtiendo, que era necesario que ocurrieran estas guerras. Ahora entiende por qué el Señor usa esa palabra necesario, porque era necesario, porque estos rebeldes árabes, musulmanes, son tan crueles y son tan despiadados que van en contra de la cristiandad. Están en contra de los Estados Unidos, están en contra de Israel. Y usted puede ver estas láminas donde dice que el Islam es poderoso, que el Islam dominará al mundo y que el que insulte al Islam será decapitado. Entonces, esa es la mentalidad de esta gente. Si usted puede ver la otra lámina que está ahí, dice que Jesús es esclavo de Alá. Y eso jamás será, porque Jesús no tiene nada que ver con Alá. Alá es Satanás mismo. Jesús es el Hijo de Dios, es el Hijo del Dios Altísimo, del Todopoderoso, que no tiene nada que ver con esta gente. Pero lo que quiero que vea, pues, es el corazón que hay detrás de toda esta gente. Y ellos dicen de que el Islam dominará al mundo, que el Islam perseguirá a la cristiandad. Y por eso el Señor nos habla acerca de estas guerras y de rumores de guerras. Estamos en el año 2020. ¿Qué diremos acerca de la guerra de los carteles? Todos los países están metidos ahora con la droga y con los carteles, y hay guerras de dominio, de territorio y de suplir este tipo de cosas, pero se están dando delante de nuestras narices. Nosotros estamos viendo todo esto. ¿Qué diremos de las guerras entre pandillas? Hermano, la palabra de Dios se está cumpliendo delante de nosotros, y nosotros somos testigos de cómo se están dando todo eso. Cuando hablamos de rumores de guerras, se habla de una intensidad cual nunca se ha experimentado. Los rumores de guerras van y vienen, están en la televisión, están en todos los países, están en todo el mundo, y vamos a escuchar y seguir escuchando esos rumores de guerras. Y los rumores de guerra actuales es que los Estados Unidos está en contra de Corea del Norte en contra de los Estados Unidos,
Estados Unidos en contra de Irán, Irán en contra de los Estados Unidos. Y son simplemente rumores de guerras porque no hay una confrontación plena, no hay una guerra cuerpo a cuerpo todavía, pero son solamente rumores de guerras. Si no hubiera sido por esta pandemia, quién sabe en qué situaciones estuviéramos metidos, pero más sin embargo el Señor nos advirtió de que habrían guerras y rumores de guerras, pero también nos dice, mirad que no os turbéis. Es decir, no perdamos la calma porque todo esto es necesario que acontezca. No dé usted ni yo lugar a la ansiedad, que estas cosas no nos quiten la paz, que estas cosas no vengan a perturbar nuestras vidas, pero que estas cosas simplemente nos sirvan como una advertencia de decir, el Señor pronto viene. No dé lugar a esa obsesiva preocupación, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Y ahora qué más viene? Tengamos la paz de Cristo Jesús en nuestros corazones, pero estemos atentos, estemos vigilando en qué es lo que está pasando, qué es lo que está ocurriendo, porque el Señor mismo dice, pero aún no es el fin. Vendrán muchas cosas todavía, y como yo les he dicho siempre, esto solamente es el principio de dolores. El hombre no puede resolver los problemas por sí mismos. El hombre no puede dar la paz. Y no habrá paz en todo el mundo porque el único que puede dar la paz es Cristo Jesús. Entonces habrá paz hasta que venga el príncipe de paz y este es nuestro Señor Jesucristo. Luego en el verso 7 dice, porque se levantará nación contra nación. Nación, ¿qué es una nación? Es un grupo de gentes. No está hablando de un país, está hablando que dentro de un país pueden haber varias naciones, pueden haber varias etnicidades, varios grupos de personas, y de eso se está hablando, que dentro de un mismo país, una nación se levantará contra otra nación. Es decir, un grupo de gentes en contra de otro grupo de gentes, una etnia en contra de otra etnia, y es lo que estamos viendo nosotros en estos días, y un reino quiere controlar a otro reino y por eso viene en contra de esos reinos, y es exactamente lo que está pasando, lo que el Señor Jesucristo está hablando. Como en Venezuela, en Colombia, en Brasil, en México, en Centroamérica, en todos estos países, en los países asiáticos, que Sur Corea, que Norcorea, que China, que Taiwán, que China contra los hongkoneses, y es un cuento de no acabar, pero el Señor nos lo advirtió. El Señor nos dijo que era exactamente lo que iba a pasar, y estas son las características de nuestra época. Esto nos tocó vivir. Nosotros somos esa generación que estamos viendo todas estas cosas cumpliéndose delante de nosotros, y es lo que está pasando. Y esto no es solamente aquí, es alrededor de todo el mundo. En todo el mundo se están intensificando estas guerras, estos rumores, hasta que llegue el final. Y nosotros vamos a seguir viendo todos esos conflictos alrededor del mundo. Vamos a seguir viendo situación tras situación, y cada día se va a poner más difícil, más grande la situación. Luego ahí en el mismo verso 7, el Señor nos habla que se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes. Y note que el Señor no está diciendo peste como si hablara de una sola. Está hablando en plural. Quiere decir que habrán muchas pestes. Por ejemplo, allá hace 100 años, en el 1919, la gripe española que mató casi 100 millones de personas. En 1958, la gripe asiática. En 1969, la gripe de Hong Kong. En 1981, ¿se acuerda el muy famoso SIDA que mató a miles de personas y sigue matando todavía? En 1990 vino la difteria.
En el año 2002 se calculan que tal vez unos 1,000 casos de la gripe aviar. En 1903 hay una epidemia del SARS. En el 2005 la gripe aviar otra vez. En 1910 la pandemia de la gripe H1N1, no sé si usted se acuerda, hace 10 años atrás, yo he viajado mucho y viajaba para Asia muchas veces y siempre nos controlaban en los aeropuertos y la gente usando mascarilla, pero ya entonces ya había ese tipo de gripes y en el 2010 un brote de cólera que azotó a Haití. Aquí también vemos cómo en estos últimos tiempos de hace 100 años para atrás, si usted se fijó, consecutivamente han venido estas pestes a atacar a los virus, a atacar a las personas, digo, por medio de estos virus, y hay enfermedades transmitidas a través del sexo que no han sido controladas todavía y siguen esos virus atacando a las multitudes. El SIDA, cómo vino a afectar allá por los 80s y los 90s y ha sido controlado, pero necesitamos estar atentos por lo que sigue, porque vienen también muchas enfermedades, muchas pestes, muchos cánceres, muchos tumores que el día de hoy son totalmente desconocidos por la ciencia. ¿Qué diremos acerca del ébola que ha ocurrido en los últimos años? El Zika, el virus del Zika. Y hay enfermedades y hay, hermanos, virus y pestes tan difíciles de pronunciar, y este es uno de los que está ahorita mismo en los países de Sudamérica. El mal de Chaga es causado por este insecto que usted ve en la pantalla y está matando a cientos de personas ahora mismo. Y terminaríamos diciendo acerca del COVID-19. Usted ya lo sabe, está regado en todo el mundo. Este virus ha parado prácticamente a toda la humanidad. Y el Señor lo dijo, que en los últimos tiempos habrían este tipo de pestes. Entonces, que no nos extrañemos de qué es lo que está pasando, porque el Señor mismo nos lo advirtió. El Señor mismo nos lo dijo, que era lo que vendría. También nos habló acerca de hambres, que vendrían hambres. Y otra vez en plural, no lo está hablando en singular como si fuera una, sino serían muchas. Y esto es lo que está pasando. El globo está cambiando. La gente está cambiando. Ha habido una explosión demográfica en los últimos años, donde las personas nos estamos multiplicando cada día más, pero hay menos comida y hay más pobreza. Por eso vendrán hambres. Imagínese estas multitudes en los países asiáticos, como en la India, como en Pakistán, y donde las multitudes son miles de gentes, y hay mucha hambre, hay mucha pobreza, y podemos darnos cuenta de que hay mucha escasez. Millones de personas se están muriendo porque no tienen dinero, porque no tienen qué comer, porque no tienen los recursos, y especialmente en los países africanos, donde hay una mortandad tan grande. No sé cuántos de ustedes han visto las noticias, pero hay una plaga de langostas o de chapulines o saltamontes, como quiera llamarle, que ha exterminado campos completos en África. Y en este año y en el otro año va a haber escasez, porque esas langostas han exterminado los campos de cultivo. De por sí esos países son pobres y no tienen recursos. Imagínese ahora qué va a pasar con esa gente que ya no tienen qué cosechar, ya no tienen qué levantar de sus campos, y ahora las cosas se van a complicar cada vez más. Mucha pobreza, mucha hambre, y el Señor lo dijo, que habrían hambres, y esta situación se va a agravar más. ¿Por qué se va a agravar más?
¿Qué es lo que ha pasado en los últimos 90 días aquí en los Estados Unidos? 36 millones de personas se han quedado desempleadas. Muchos no tienen dinero. Y quiero que vea esa lámina que está puesta en la pantalla. Esos carros son líneas aquí en los Estados Unidos, líneas de carros y de gentes para recoger comida. Hay hambre. Si usted tiene trabajo, dele gracias a Dios. Si usted todavía tiene comida en su casa, dele gracias a Dios. Si usted está bien todavía en su casa, dele gracias a Dios, porque hay miles de personas que se han quedado sin comida, que se han quedado sin trabajo, y usted puede ver en la televisión, usted puede hacer su búsqueda en el internet de esas líneas de personas, líneas de carros. Acá hay otra línea de carros esperando recibir una bolsita de comida, pero ¿qué tanto es una bolsa de comida? No les va a calzar ni para 1, 2 o 3 días, pero ellos necesitan para semanas, para meses, y por eso el hambre se va a multiplicar, no solamente en los países africanos, pero también, ¿quién lo diría?, aquí en los Estados Unidos también. Luego el Señor habla acerca de las pestes, de las hambres, terremotos en diferentes lugares. Y este es el maremoto. La diferencia entre un terremoto y un maremoto es que el terremoto se da en tierra, mientras el maremoto se da en el mar, pero no deja de ser lo mismo. Las placas terrestres que se mueven en la tierra y se desajustan hace que tiemble o en el mar o en la tierra, y eso viene a provocar esto. Pero en los últimos tiempos han habido tantos terremotos y se están intensificando más y con más frecuencia, con más intensidad, y más gente, más mortandad viene a causar estos terremotos que se han dado en diferentes lugares. Este es el maremoto que pasó hace como 10, 15 años allá en el Japón, y quiero que vea la magnitud de lo que sucedió en esos terremotos. Ahora quiero que vea aquí una tabla que fue hecha del 98 al 2013, los terremotos en Europa, y lo que quiero que vea es cómo la tabla está subiendo en número e intensidad de las causas de los terremotos. Aquí hay otra tabla que nos muestra la elevación de la intensidad, la frecuencia, los desastres de los terremotos que han ocurrido en los últimos 10 años, en los últimos 20 años. Entonces, lo que quiero que vea, pues, cómo la palabra del Señor se está cumpliendo delante de nosotros, y es exactamente lo que el Señor dijo. Aquí hay otra tabla que nos enseña la subida de la intensidad, de la frecuencia de esos terremotos, y el Señor solamente dijo que todas estas cosas, las guerras, rumores de guerras, las pestes, las hambres, los terremotos, sería principio de dolores. Todo lo que estamos viendo el día de hoy no se compara a la gran tribulación y a la tribulación que viene delante de nosotros, y muy pronto vamos a entrar en ese periodo, y más adelante voy a dar más información acerca de esto. Pero veamos pues cómo esos principios de dolores cada vez se están poniendo más fuertes, con más intensidad, y el Señor Jesús nos advierte de todo esto. Pablo también le advierte a la iglesia y dice: será como los dolores de la mujer encinta. Cuando ya va a dar a luz, viene más frecuencia, más intensidad, viene más dolor hasta que nace la criatura. Y entonces lo que estamos viendo en el día de hoy, lo que vemos ahora, la naturaleza salió totalmente de control. En esta misma semana, no sé cuántos se han dado cuenta de las inundaciones que han pasado, y en otros países han caído granizos del tamaño de una naranja en esta misma semana. Entonces, muchas cosas están cambiando y van a seguir cambiando, y vamos a ver día con día nuevas cosas, nuevas situaciones, y esto es solamente el principio de dolores, lo que estamos viendo. Y Dios está haciendo un llamado a todas las personas, donde quiera que estén, donde quiera que se encuentren, cuando vean estas cosas suceder: ergued vuestras cabezas, porque vuestra redención
está cerca. Y el Señor simplemente lo que Él quiere es llamar la atención para formar un pueblo que crea en Él, que esté consciente de lo que está pasando, que le entregue su corazón, que le entregue su vida, porque todas estas cosas están ocurriendo para decirnos que Cristo Jesús pronto viene. Él es fiel y ha sido fiel desde la eternidad hasta la eternidad. Y Él lo que desea, que todo hombre, que toda mujer, donde quiera que se encuentre, le venga a entregar su corazón a Él. Así que cuando usted le entrega su corazón a Él, Él nos guardará de la hora de la prueba. Y este es el momento de que todos recapacitemos y vengamos a entregar nuestro corazón a Cristo Jesús. Si usted ya le conoce a Él, le invito a inclinar su rostro para que usted venga a tener esa comunión con Él. Ore al Señor, que el Señor le dé esa paz, que no se venga a turbar su corazón, pero que Dios pueda darle esa paz aún en medio de la tormenta. Alabe a su Creador, alabe a Dios, glorifique a Dios, dígale qué tan grande, qué tan bueno ha sido el Señor para usted, cómo el Señor se ha glorificado en nuestras vidas, cómo Él nos ha levantado hasta el día de hoy. Alabe a Dios ahí donde usted está. Arrodíllese, levante sus manos, levante su voz y alabe a Dios. Si usted que nos está escuchando no conoce a Cristo Jesús todavía, pero estas palabras, esta enseñanza le ha alarmado, déjeme decirle que Cristo Jesús en el día de hoy puede darle salvación y vida eterna. Si usted quiere recibirle a Él como Señor y Salvador, yo le invito para que incline su rostro y repita conmigo estas palabras y le diga: Padre Celestial, gracias te doy, Señor, porque a través de esta enseñanza me has abierto los ojos. Yo he vivido en temor, he vivido en desesperanza, pero hoy quiero tener la confianza en ti. Yo quiero entregar mi corazón a ti. Quiero, Señor, recibirte como Señor y Salvador de mi vida. Señor Jesús, perdona mis pecados, perdona mi vida pasada, perdona, Señor, mis hechos, y yo prometo honrarte y servirte con mi vida. Gracias te doy, Señor, porque el día de hoy yo te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Gracias, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Si usted ha recibido al Señor Jesucristo, le recomiendo de que lea la palabra de Dios, lea los santos evangelios, medite en esa palabra, medite en el Señor, ore con sus propias palabras, en lo mucho o en lo poco que usted le conozca, pero que usted pueda tener esa íntima comunión con Él, ese acercamiento con Él. Alabe a Dios, glorifique a Dios en lo mucho o en lo poco que usted le conozca, pero lea la palabra de Dios. Una vez más, gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos. Les recomiendo de que todos los martes y todos los jueves estén con nosotros a través de fuentedeaguaviva.org y por supuesto los domingos a las 11 de la mañana tenemos nuestro servicio regular y quisiera pedirle que comparta este link para que otras personas puedan verlo, para que otras personas puedan ser bendecidas. Gracias, gracias por estar con nosotros. Les amamos en el nombre del Señor Jesucristo. Hasta luego. Dios los bendiga a todos. Oh, haz tu obra en mí, Señor. No somos nada sin ti. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo y sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor,
no fuera por tu gracia y por tu amor, oh, ¿qué sería de mí? ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo y sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, o si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, yo sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo y sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, oh, el amor de Jesús, si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Rindo, Rey del cielo, levanto a ti mi voz, que mi adoración sea grata a ti. Mi deseo es adorarte, mi anhelo es tocar tu corazón, que mi adoración sea grata a ti. Cantemos, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Señor. Oh, no hay nadie. No hay nadie como
mientras me acerco a tu trono, glorifícate, Rey de reyes, Señor de señores, exaltado seas hoy, mientras me acerco a su trono, glorifícate, 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 ahí donde estés, glorifica, glorifícate, glorifícate, No hay nadie como tú, Señor. Una vez más, no hay nadie. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No